Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Buta, soy parte del Instituto Nacional de las Mujeres. En el día de hoy, bueno, estamos teniendo esta jornada, esta clase, que va a versar principalmente sobre temas de diversidad sexual y particularmente sobre identidad y expresión de género, bueno, en el marco de nuestra legislación y de algunos conceptos que vamos a ir trabajando. La idea de este ciclo es tener unos cursos virtuales, ¿sí? Que hacemos articuladamente con Punto Digital, ¿sí? Que es parte de la Secretaría de Modernización. La idea es que esto sirva como un apoyo, como una ayuda para poder comprender mejor los conceptos, para que podamos ir desarrollando estas ideas, estas legislaciones, que se pueda trabajar también más en profundidad, muchas veces desde el texto plano o los cursos virtuales queda un poco saldada, sin saldar la otra parte, que es quizás la parte de la clase o de las explicaciones, así que un poco esto tiene esta función. El curso tiene diferentes temáticas que tienen que ver con las problemáticas de género, de violencia de género, de salud sexual, bueno, diferentes aspectos. El día de hoy vamos a trabajar con lo que se suele hablar como diversidad o como disidencias sexuales, ¿sí? Justo en el día de hoy se cumplen 9 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, así que seguimos eh, pensando y repensando al Estado y a las políticas públicas y al rol que tiene en esta relación entre el Estado y la sociedad civil con respecto a las temáticas de la sexualidad, con respecto a las minorías sexuales, al colectivo LGBT y diferentes cuestiones que pese a que ya tenemos las legislaciones que durante muchos años se reclamaron, sigue habiendo deudas y falencias y demandas para empezar a trabajar y para seguir profundizando. Así que bueno, vamos a poner la presentación. Arrancamos muy adelante. Ahí va. Bueno, entonces como dice ahí en pantalla, la, la jornada de hoy vamos a tratar de hablar sobre algunas cuestiones sobre identidad y expresión de género, ¿sí? Que son conceptos que están incluidos dentro de nuestra ley, ¿sí? La ley llamada Ley de Identidad de Género, que se aprobó en el año 2012, ¿sí? Que principalmente lo que hace es ampliar derechos y permitir a la población, principalmente trans, adecuar sus registros de partida de nacimiento, de DNI, de QUIT, bueno, todos sus registros a su identidad de género, pero también desde el plano de la salud habilita un montón de intervenciones para adecuar las corporalidades a los deseos, los intereses, las expresiones de cada persona. Entonces, bueno, un poco como primera instancia, a mí lo que siempre me parece importante para destacar es el rol, digamos, del Estado eh, en este tipo de cuestiones, digamos. Uno tendería a pensar desde a priori, así como sin consultarlo demasiado, que el Estado y la sexualidad no tienen tanto que ver, ¿no? El Estado pensándolo como grandes instituciones, la FIP, la ANSES, la policía, digamos, como algo que no necesariamente tiene que ver con la sexualidad o con qué hacen las personas puertas para dentro de su casa, cómo tienen sus prácticas sexuales y demás, ¿no? Pero la realidad, cuando empezamos a analizar y ver la historia del Estado y la historia de las políticas públicas, es que las políticas públicas siempre tuvieron una mirada sobre la sexualidad y que en el último tiempo se empezó a modificar esa mirada, ¿sí? Que antes era punitivista, que antes era controladora, que antes lo que buscaba era acallar o ser punitivo con ciertas identidades sexuales, ¿sí? Con ciertas formas de vivir la sexualidad y otras que eran permitidas, avaladas y fomentadas, ¿sí? Estamos hablando principalmente había un modelo, ¿sí? Del Estado que planteaba necesariamente que la totalidad de la población debía ser heterosexual y debía ser cisgénero, es decir, no trans, ¿sí? Que sus formas de vivir, sus corporalidades, su identidad de género, sus desarrollos y demás tenían que estar sí o sí adecuados a lo que decía nuestra partida de nacimiento en el momento que nacimos, ¿no? Entonces cuando la partera o el partero decía es un niño o es una niña,
se esperaba, la sociedad, el Estado, la familia, la escuela, que eso se sostuviera así durante toda la vida, ¿sí? No había posibilidades, sí, permitidas, digamos, desde la sociedad para que eso se modifique. Sin embargo, había un montón de personas, y lo sigue habiendo obviamente, que lo que veían es que ese modelo, ese programa o esa forma de pensar, las corporalidades, los derechos y demás, no se adecuaba a las vivencias que tenían, ¿sí? Un montón de personas que decían, bueno, a mí en mi registro, cuando yo nací, dijeron es varón o es nena. Sin embargo, con el correr de los años, yo me fui identificando, o fui sintiendo, o fui autopercibiendo, decir nuestra ley, ¿sí? Que esas identidades no estaban en concordancia. Entonces, decimos que había un modelo estatal, ¿sí? También desde el lado de la heterosexualidad, es decir, que todas las personas se esperaba que formaran pareja, tuvieran relaciones sexuales, desearan, sintieran, se enamoraran de personas de distintos sexos, ¿sí? Distintos géneros, podríamos decir, desde una perspectiva actual. ¿Sí? Entonces no estaba permitido, estaba penado, ¿sí? Estaba mal visto, era perseguido por la policía, bueno, diferentes cuestiones que sabemos que de todas maneras hoy siguen sucediendo, pero que en otro momento, desde el mismo Estado, sí había una voluntad específica de que no se supiera de esto, de que no se difundiera, ¿sí? Y que se asociaba normalmente a la enfermedad mental, ¿sí? A problemas de salud mental. Tanto las identidades de género que no fueran cis, ¿sí? Que fueran otros géneros, ¿sí? O como todas las orientaciones sexuales no heterosexuales. ¿Sí? Esto eran perseguidos, ¿sí? Se pensaban que estaban dentro del orden de los problemas de salud mental. De hecho, recién en el año 92, la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad como una enfermedad mental y a las personas trans recién el año pasado, ¿sí? En mayo del año pasado, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quitó, ¿sí? Las identidades de género trans como enfermedades mentales. Es decir, que recién hace poco que estamos repensando las sexualidades, ¿sí? Las orientaciones sexuales, la diversidad sexual, de una manera que no sea decir, bueno, estos son unos enfermos, son unos locos, tienen problemas, hay que tratarlos, o hay que medicarlos, bueno, diferentes cuestiones que eran los planteos que se hacían antes. Y esto fue principalmente gracias a la lucha, ¿sí? Y la organización de los movimientos LGBT. ¿Sí? Este año, 2019, se cumplen 50 años de las revueltas de Stonewall, ¿sí? Que fueron las primeras revueltas que se dieron en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en un bar donde se congregaban normalmente personas de la comunidad LGBT que siempre eran expulsados, apaleados por la policía, golpeados, eh, eh, apresados en las comisarías, pasando las noches, siendo maltratados, sufriendo violaciones y demás, hasta que un día, el 28 de junio de 2019, se plantaron y dijeron no, nosotros no vamos a permitir este tipo de maltratos por parte de la policía y esas revueltas comenzaron con el endurecimiento del movimiento que fue empezando a pensar en, bueno, que el colectivo LGBT eran sujetos y sujetas de derechos, ¿sí? Que no había ningún derecho por parte del Estado a este tipo de maltratos solamente por su identidad de género o por con quién mantenían o dejaban de mantener relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, gracias a esa organización, a esa lucha y a ese movimiento, es que, bueno, la sociedad toda empezó a repensar esto, y dejar de pensar en eh, que el colectivo LGBT eran enfermos o enfermas mentales y empezar a pensar que eran personas tal como cualquier otra, pero que sin embargo vivían sus cuerpos y sus sexualidades de manera diferente. Si esto, como decimos, ¿no? Esto fue hace 50 años, este primer hito que es el de las revueltas de Stonewall, sin embargo, bueno, en 50 años fueron pasito a pasito, podríamos decir, ¿no? Que es algo que de un día para otro se obtuvieron los derechos y de un día para otro dejó de haber violencia o dejó de haber abusos por parte del Estado, sino que, bueno, fue un largo proceso de, bueno, de entrar en la hegemonía, en el mainstream, en las discusiones públicas de más alto nivel para poder empezar a plantear estas cuestiones y poder denunciar también todas las prácticas que se hacían desde el mismo el Estado, ¿no? Entonces poder pensar que el Estado hoy en día sea un promotor de derechos LGBT es un cambio de paradigma gigante, sí, es bastante nuevo esto. Esta forma de pensar el Estado
que no sea abusiva con respecto hacia estas experiencias. Entonces, bueno, para empezar podemos decir que había dos mandatos, como decía al principio, ¿sí? Los que aparecen aquí en la pantalla, ¿sí? Que decimos, los mandatos socioculturales que estaban promovidos no solo desde el Estado, sino desde la sociedad misma, digamos. La sociedad tenía mandatos muy fuertes para todos, pero principalmente para los niños y niñas, ¿sí? Cuando uno nace, aprendía ciertos mandatos que tenían que ver, bueno, como se verán en las otras clases también con respecto al género, pero con respecto a la diversidad había dos cuestiones que eran muy básicas, ¿no? La heteronormatividad, que quería decir que la norma era la heterosexualidad, ¿sí? Desde muy chicos y chicas aprendemos que cualquier otra experiencia de deseo, de pareja, de afectividad, que no fuera un varón y una mujer, estaba penalizada, ¿sí? Estaba mal vista, obtenía censuras en la escuela, censuras en la vía pública, por parte de la policía, ¿no? Entonces la normatividad, como dice en la pantalla, es la expectativa de que todas las personas que conocemos son heterosexuales, ¿sí? Entonces es como incluso un primer acercamiento, ¿no? Conocemos un compañero nuevo en el trabajo, en la oficina, y si es varón le vamos a preguntar si tiene novia, si es chica le vamos a preguntar si tiene novio, ¿sí? Esperando automáticamente que esa persona sea heterosexual, ¿no? Es una forma de pensar el mundo donde las personas que no son heterosexuales son las que tienen que aclarar que no lo son, ¿sí? Y eso muchas veces en algunos ambientes no lleva ningún problema y en otros quizás significa un problema, una censura, un comentario, un chiste, una burla, ¿sí? Son estas cuestiones donde se sigue pensando quizás que otras formas de vivir la sexualidad son inferiores o menos válidas, ¿sí? Bueno, dentro de este marco, como decíamos, hoy que se cumplen 9 años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, esta ley fue importantísima porque planteó desde el Estado la posibilidad de otras formas de matrimonio que no sean un varón y una mujer necesariamente, ¿sí? Después vamos a ver que después la ley de identidad de género pone un poquito más en jaque esto al poner en cuestión, bueno, qué es efectivamente ser un varón o qué es efectivamente ser una mujer. Sin embargo, con respecto a este modelo de la heteronormatividad, nuestra ley de matrimonio igualitario habilita con la misma institución del matrimonio a cualquier persona, ¿sí? O a cualquier pareja, digamos, no importa el género de quienes están en esa pareja, a formar un matrimonio, adoptar con los mismos derechos de las parejas heterosexuales, ¿sí? Y después el otro mandato sociocultural, ¿sí? Es el de la cisnormatividad. Ahí aparece un término que quizás no es tan conocido, que es el prefijo cis, ¿sí? Antes de normatividad, así como aparecía antes heteronormatividad, cisnormatividad. El prefijo cis sería el antónimo de trans, ¿sí? Es un prefijo que se empezó a utilizar hace relativamente poco tiempo, ¿sí? Viene del mundo de la biología, ¿sí? En la biología ya se utilizaba hace muchísimas décadas, siglos, podemos decir. Sin embargo, el movimiento de las personas trans, ¿sí? Lo utiliza para dar cuenta de que en realidad todos tenemos una identidad, todos y todas tenemos una identidad de género, ¿sí? Las personas trans, sí, son transgénero, y las personas que no modificaron su género, no repensaron su género a partir de lo que les fue asignado al momento de nacer, seríamos las personas cisgénero. Entonces, esto da cuenta, digamos, de que en realidad todas las personas en algún momento de nuestra infancia, ¿sí? Solidificamos y estructuramos una identidad de género, ¿sí? Como varones, como mujeres, ¿sí? Pero que no es que solamente las personas trans son las que tienen su identidad de género y el resto somos los normales, entonces aparece este prefijo cis para dar cuenta de esto, ¿no? Entonces, la cisnormatividad sí habla de la expectativa de que todas las personas se identifican su género de la misma manera que fueron inscriptas al momento de nacer, ¿sí? Es esta expectativa de que en realidad es algo inmodificable, ¿no? Cuando nosotros nacemos, en nuestra partida de nacimiento y como somos socializados después, si dicen, bueno, es varoncito, es una nena, bueno, es lo que tiene que ser para siempre, ¿sí? Y que no hay forma de que eso se modifique, ¿sí? Muchas veces esto anclado en valores del orden biológico. Como van a poder ver después en la clase que tiene que ver específicamente con género, vamos a ver que en realidad el género tiene algo del orden de lo cultural, de lo construido culturalmente, ¿no? La cultura asigna, ¿sí? Roles, estereotipos, mandatos sobre los géneros, ¿sí?
que no tienen tanto que ver con lo biológico, es decir, con si poseemos genitales asignados a lo femenino, genitales asignados a lo masculino, sino que tiene que ver con cómo vamos construyendo eso, ¿no? Entonces, la sociedad, el Estado, la familia, las religiones, los sistemas educativos plantean esta necesidad y esta obligatoriedad de los cisgéneros. Es decir, si viene un niño que fue asignado como varón al momento de nacer y nos dice que se identifica como mujer, ¿sí? Las instituciones empiezan a entrar en crisis, ¿no? Porque no esperan, y esto sigue sucediendo hoy en día, ¿no? Las instituciones, por más que tenemos la ley de identidad de género, siguen como colapsando ante la idea de una persona que dice, bueno, mi identidad de género con la que se me asignó al momento de nacer no es con la que yo me identifico, ¿no? Entonces, este mandato de la cisnormatividad sigue existiendo y sigue afectando principalmente a las personas trans, ¿sí? Que tienen que luchar contra un montón de prejuicios a la hora de hacer pública su identidad de género, porque el resto, bueno, tiende a creer que una persona trans está enferma, que está en disociación con su cuerpo, que tiene problemas psicológicos, que tiene problemas psiquiátricos, bueno, diferentes cuestiones, ¿sí? Que la van excluyendo de los diferentes ámbitos, de las diferentes instituciones, de los diferentes círculos o redes sociales, y que eso pone en una situación de extrema vulnerabilidad a una gran cantidad de la población trans. Eso lo vamos a ir viendo con el correr de las diapositivas. Entonces decimos, bueno, a partir de estos mandatos se construyen estos estereotipos que se van a ver principalmente en el módulo de género, así que los voy a leer más bien rápido, ¿sí? Sí, si no queda claro, se pueden pasar o pueden ver la otra clase, ¿sí? Dice, se construyen sobre una base de la diferencia sexual, es decir, nosotros construimos los estereotipos de qué es ser mujer, de cómo se ve una mujer o cómo se ve un varón, en la base de lo biológico, pero después que una mujer tenga el pelo largo, tenga el pelo corto, o le guste la danza, o que a un varón le guste el fútbol, es algo que vamos construyendo desde lo cultural, ¿no? Entonces, armamos, como dice ahí, representaciones parciales y naturalizadas de lo femenino y lo masculino, y hacemos asociaciones, ¿no? Asociamos lo femenino a la maternidad, a ser madre, a la familia, al cuidado de los niños, a las capacidades innatas del cuidado, y lo masculino lo asociamos a la inteligencia, a la fuerza, a la racionalidad, al poderío, al liderazgo, bueno, diferentes cuestiones. ¿Sí? Entonces, estos estereotipos lo que hacen es desconocer la diversidad de experiencias y encasillarlo en dos opciones, ¿no? Lo femenino y lo masculino, ¿no? Entonces, las nenas necesariamente van a o jugar al hockey, o a hacer danza, o jugar con la cocinita, bueno, hay como una cantidad de opciones limitadas dentro de lo femenino, ¿no? Asociadas, ¿no? Si vamos a una juguetería, por ejemplo, eso queda clarísimo, ¿no? Tenemos el lado de los juguetes de los nenes, el lado de los juguetes de las nenas, donde está muy claro, digamos, que hay roles, valores y incluso aprendizaje, ¿no? Que se estimulan en los niños, que tienen que ver con las herramientas, con los ladrillitos, bueno, saberes que tienen que ver con un orden más práctico de construcción, y después para las nenas tienen otros aprendizajes que tienen que ver con los bebotes, con las cocinitas, bueno, estas diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, estos estereotipos de género no funcionan solo para las personas heterosexuales o solo para las personas cisgénero, ¿no? Son mandatos que de alguna manera nos caben a todos y a todas, y que para dentro de la comunidad LGBT también están esos estereotipos, ¿no? Entonces también aparece, cuando aparece una persona trans, sí que también están los estereotipos de, bueno, si querés ser mujer trans, bueno, tenés que cumplir ciertas expectativas, no se te tiene que notar, no tenés que tener barba, o no tenés que tener la espalda de cierto tamaño, tenés que ser sensible, tenés que ser de tal manera, lo mismo, bueno, estos estereotipos son mandatos que nos pesan a todos y a todas, y con los cuales circulamos por la vida y por la sociedad permanentemente. Y por otro lado tenemos la expresión de género, ¿sí? La expresión de género es cómo nosotros expresamos ese género, más allá del estereotipo que recibamos, ¿no? Podemos decir que un estereotipo de una mujer es tener el pelo largo, usar pollera, usar vestido, maquillarse, cuidar su cuerpo, y un estereotipo de lo masculino, ¿sí? Tiene que ver con ciertas vestimentas, ¿sí? Con cierto quizás hasta descuidado, podemos decir, ¿no? El extremo cuidado del cuerpo aparecería como no masculino. De hecho, en el último tiempo aparecieron algunas palabras para decir, bueno, los heterosexuales que cuidan de más su cuerpo, ¿no? Como esta idea de que, bueno, hay
otra forma de vivirlo, pero bueno, no es la heterosexualidad, ¿no? Entonces, estas ideas, esta expresión de género tiene que ver con estas actitudes, estos gestos, estas construcciones, ¿sí? Que nosotros asociamos a lo masculino y lo femenino, pero que después cada persona lo va haciendo, ¿no? Después vemos en la realidad que esto no se condice necesariamente así, ¿no? Podemos ver mujeres que tienen cierta expresión de género que no está asociado a lo femenino y lo mismo con varones, ¿no? Entonces, esto aparece así también en nuestra ley de identidad de género. La ley lo que va a decir es que cada persona, sea trans o sea cisgénero, va a expresar su género como sea, ¿sí? Parece una obviedad de perogrullo, ¿sí? Una obviedad que en realidad el Estado no tendría por qué aclararla, sin embargo es importante a la hora de la obtención de los derechos y la hora de que el Estado poder decir, bueno, cada uno expresa su género como quiere. Si recordamos, ¿no? Hasta principios de los años 90, con los edictos policiales, por ejemplo, uno de los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires es que en la vía pública no se podían utilizar hasta más de 2 prendas del género opuesto. ¿Sí? Esto era una política desde la policía. La Policía Federal lo que decía es, si vos querés circular por la vía pública, bueno, no podés utilizar más de 2 prendas del género opuesto. ¿Sí? Entonces esto es todo lo contrario a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Para las personas trans eso significaba una privación del derecho a la circulación. ¿Sí? Porque si una persona que su DNI decía que era varón, pero circulaba por la vía pública vestida de mujer, eso permitía a la policía automáticamente poder apresarlas, pedir averiguación de antecedentes, iniciarle alguna causa o simplemente demorarlas, ¿no? Entonces, esto lo que planteaba era una vulneración claramente de los derechos. Bueno, nuestra ley actual lo que va a decir es, bueno, cada uno expresa su género como quiere, no hay necesariamente prendas de varones, ¿sí? Ropa de mujeres, ropa o cortes de pelo o formas de cuidarse o de hablar o lo que sea, ¿no? Entonces, esto, desde una visión de 2019 suena una obviedad, sabemos que no lo es, y si miramos el panorama internacional, sigue siendo de vanguardia nuestra legislación y nuestras políticas públicas, ¿sí? Sigue habiendo países donde están prohibidas las identidades de género que no sean cisgénero y están prohibidas las orientaciones sexuales no heterosexuales, e incluso algunos países donde sí están permitidas, por ejemplo, si uno quiere hacer un cambio, ¿sí? en su DNI o en su corporalidad, ¿sí? Para que el Estado te habilite, vos tenés que hacer el cambio al estereotipo de género del otro, ¿no? Entonces yo nací como varón y quiero hacer el cambio a mujer, el Estado me va a decir, bueno, vos tenés que ser mujer, pero ser perfectamente mujer dentro de los estereotipos, ¿no? Entonces, hacerte una cirugía de educación genital, dejarte el pelo largo, que no se te note la barba, ponerte implantes o sea, el Estado te obliga a que tu expresión de género sea perfectamente adecuada a lo que los estereotipos de género dicen que es una mujer o que es un varón. Bueno, el Estado argentino con nuestra legislación dice no, yo no te voy a obligar a que necesariamente te vistas de cierta manera o que tengas tu cuerpo, tu expresión de género de cierta manera, ¿no? Entonces me parece que es interesante para separar estos dos conceptos, ¿no? Que uno puede tener una identidad de género, la que sea, que eso no necesariamente se va a condecir con después adecuar nuestras corporalidades, nuestra forma de ser, nuestras formas de vestirnos con esa identidad de género. Bueno, entonces, esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Hay muchas personas, ¿sí? Como dice ahí en la pantalla, que no se sienten cómodas o cómodos con estas expectativas y estos estereotipos. ¿Sí? Muchas personas que ante este planteo, ¿no? De, bueno, las mujeres se visten así, o las mujeres son así, o los varones son así o asá, dicen, bueno, yo no me siento cómodo con este planteo, yo no vivo de la misma manera que los estereotipos o que los mandatos sociales, y que, bueno, deseo poder expresar mi corporalidad y mi identidad de género de otra manera, ¿sí? Entonces, es totalmente válido, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esas vivencias disidentes, diversas, amplias y muchas veces a contrapelo de los mandatos, ¿sí? Es que a partir de una lucha muy fuerte por parte del movimiento LGBT aparece y se aprueba, ¿sí? En el año 2012 la ley 26.743, que es nuestra ley de identidad de género, ¿sí? Los leo, dice: la ley garantiza el derecho de todas las personas que lo deseen a modificar su nombre y o género según su identidad autopercibida en todos los instrumentos que acreditan su identidad. Entonces, puede ser en el banco, puede ser en la ANSES,
pues bueno, obviamente en el DNI, la partida de nacimiento, en un título de propiedad de una casa, de un auto, de lo que sea, ¿sí? Em, y es mediante un trámite administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es judicial, ¿sí? Que es importante, digamos. No hace falta ir a que un juez por un fallo valide mi identidad de género, sino que simplemente por un trámite en el registro civil, ¿sí? Uno puede acceder a esta modificación registral que se le llama, ¿sí? Entonces, bueno, y después lo otro que dice es sin solicitar como requisito ningún tipo de procedimiento, sea médico, sea psicológico o sea psiquiátrico. Es decir, el Estado lo que dice es, no hace falta que yo garantice o que yo compruebe mediante un psicólogo pagado por el Estado que tu identidad de género es la que vos decís que tenés, ¿sí? Sino que es simplemente con que esa persona diga que su identidad de género difiere de lo que aparece en el DNI, sí, el Estado automáticamente debe ser el garante de que eso aparezca en los registros, ¿sí? Esto es importante porque no es así en todos los países, ¿sí? Algunos países exigen que uno vaya a un psicólogo o psicóloga a decir que tiene una disforia de género, que se encuentra en disociación la mente con el cuerpo, bueno, algunas cuestiones que son muy anticuadas y que ya la psicología y la psiquiatría actual, como decimos, a partir del año pasado, a nivel internacional, validada por la Organización Mundial de la Salud, lo que dice que la identidad de género no es ningún tipo de enfermedad mental, ¿sí? Entonces podemos decir que nuestro país es vanguardia, ¿no? Porque esto se modificó el año pasado, pero en nuestro país desde 2012 ya era así, no hace falta ir a ningún médico que diga que estoy enfermo o enferma para hacer el cambio de mi DNI. Y además, sí, aparte de lo registral, o sea, la ley abarca dos órdenes. Por un lado, los registros, es decir, todo este papelerío que nosotros tenemos y que da cuenta de quiénes somos. Y por otro lado, sí, da el derecho a el acceso a las prestaciones de salud. Es decir, si nosotros queremos que nuestra corporalidad o sentimos que nuestra corporalidad debe adecuarse de alguna manera, ¿sí? A cómo estamos vivenciándola, ¿no? Entonces, como dice ahí en el tercer párrafo, dice garantiza el acceso a todas las prestaciones de salud reconocidas a través de nuestro plan médico obligatorio, incluyendo la hormonización, las cirugías de modificación corporal, ¿sí? O, bueno, algún tipo de tratamiento psicológico, bueno, es bastante amplio, ¿sí? Los instrumentos que plantea desde el plano de la salud, de las intervenciones corporales. Entonces, bueno, eso era dentro del plano de lo legal. Después, bueno, lo importante de esto es el impacto que tiene en la sociedad, digamos. Esto es revolucionario en muchos aspectos, digamos, porque lo que plantea es que, bueno, a partir de la ley de identidad de género, cada persona en su experiencia y vivencia personal puede elegir de qué manera puede expresar su género, ¿sí? Sea en los modos de hablar, en la forma en la que se viste, la forma que usa el pelo, sus características corporales, ¿sí? Esto es importante, digamos, quizás para una persona que es cisgénero y que nunca se lo puso en duda, no va a creer que, bueno, tiene que luchar por su derecho a utilizar su pelo o su cuerpo o la ropa que desea utilizar. Sin embargo, para las personas trans, ¿sí? O las personas no binarias, sí, aparece ahí como una luz de posibilidad, porque como decimos, hasta los años 90 esto era perseguido por el Estado, digamos. El Estado no permitía, ¿sí? A una persona trans circular por la vía pública utilizando prendas que no fueran del género que decía su DNI. Sí, esto es como un primer gran paso que después obviamente tiene que tener impacto, ¿sí? En las prácticas sociales, obviamente, digamos. Sabemos que lo que dice la legislación no necesariamente es lo que después pasa en la sociedad. Tenemos un montón de legislaciones de avanzada que sin embargo después vemos que hay que trabajarlas y sostenerlas después en la sociedad civil, en el día a día, en la calle, digamos. Y después, bueno, con respecto a la ley de identidad de género hay algo que me parece que es súper interesante para plantearlo, que es, bueno, la ley un poco lo que empieza a poner en jaque es esta idea de que que hay solo dos posibilidades de género, ¿sí? Que es esta idea quizás anterior o anticuada, digamos, de pensar desde el Estado, desde la sociedad, desde la psicología, de pensar, bueno, el mundo está hecho de varones, mujeres y que están pensados de manera opuesta. ¿Sí? Este modelo lo que pensaba es que solo se podía caer en uno o en otro casillero. ¿Sí? Esto un poco también lo vemos ahí en el módulo que tiene que ver con género, ¿no? Uno nace, ¿sí? Siendo varón, siendo mujer y la sociedad automáticamente
plantea expectativas, ¿sí?, que son necesariamente opuestas. Es decir, si las mujeres son sensibles, los varones no podemos llorar. Si los varones somos fuertes, las mujeres son débiles. Si las mujeres son hábiles para el cuidado, los varones no sabemos cambiar pañales. Si los varones somos líderes, las mujeres son demasiado emocionales, ¿no? Entonces es como si fuera un juego de opuestos en el cual uno, como si fuera la media naranja, ¿no? Esta idea de que uno completa a otro. Algo que en las últimas décadas desde un montón de lugares, desde un montón de organizaciones, desde el movimiento de mujeres, se ha empezado a poner en cuestión. No solo desde la diversidad sexual, sino en general, digamos. Y principalmente el movimiento de mujeres empezó a decir, bueno, las mujeres, sea como sean nuestra genitalidad y nuestros cuerpos, tenemos la posibilidad de ser empresarias, de ser políticas, de ser presidentas, de ser diputadas, de ser obreras metalúrgicas, digamos, todos estos espacios que antes eran pensados solo como masculinos, por características biológicas, se empezó a poner en cuestión, ¿no? Entonces, esta idea de pensar los solo dos géneros de manera opuesta, ¿sí?, ha ido entrando en crisis. Y la ley de identidad de género lo que hace también es ponerlo más aún en jaque, porque lo que va a decir ahora nuestra ley es que podemos tener una persona con un DNI que dice femenino, sí, pero que sin embargo su genitalidad tenga que ver con algo que estaba asociado al macho, ¿no? Testículos, pene, la falta de ovarios, de útero y demás. Y lo mismo podemos tener un varón que dice varón en su DNI, sin embargo, su genitalidad, sí, es tener útero, tener ovarios, bueno, las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, esto empieza a poner en jaque esta idea de los géneros opuestos, ¿sí? Y de que necesariamente hay características de uno y del otro lado, ¿no? Entonces, poder pensar en esto que se empezó a hablar en el último tiempo, de lo no binario, es decir, de no encajar específicamente en este modelo, ¿no? Un poco empezar a poner en jaque esta idea que durante décadas o durante siglos se pensaba como un modelo donde si uno caía de un casillero era imposible que tuviera características del otro, ¿no? Entonces ahí aparece una cita de Diana Mafia, que es una intelectual, una militante feminista, dice: afirmar que los sexos son dos es afirmar que también que todos estos elementos irán encolumnados, ¿sí?, que el sujeto tendrá la identidad subjetiva de género de su sexo anatómico y cromosómico, y lo expresará y aceptará en roles correspondientes. Y ahora una elección heterosexual. Lo que escape a esta disciplina se considerará, ¿sí?, perverso, desviado, enfermo, antinatural, y será combatido con la espada, con la cruz, con la pluma, con el bisturí o con la palabra. Es decir, este modelo, ¿sí?, de cisnormatividad y de heteronormatividad lo que hacía era combatir todo lo que no encajara perfectamente en esta oposición de dos cajitas de lo masculino y lo femenino, sean cis o sean trans. Entonces, acá aparece este concepto de la identidad no binaria, ¿sí? Entonces decimos muchas personas que vivencian sus identidades de género de manera no dicotómica, ¿sí?, que no necesariamente se identifican con estos modelos de masculinidad y feminidad cerrados, ¿sí? En nuestro país hay un montón de personas, ¿sí?, que cuando van o cuando fueron a hacerse el cambio de DNI, quizás cambiaron solo su nombre, pero no cambiaron su género, o cambiaron las dos cosas, pero no hicieron ninguna modificación corporal, ¿sí?, no iniciaron ningún tratamiento hormonal, ningún cambio, ninguna cirugía de adecuación genital, digamos. Esto también para poder pensar esto, digamos, ¿no? Muchas veces estas expectativas, ¿no?, que decimos, bueno, ¿qué es ser varón o qué es ser mujer?, aparecen sobre la población trans. Entonces decimos, bueno, si vos naciste varón, pero ahora tu identidad de género es femenina, yo quiero que seas totalmente femenino, ¿no? Entonces decimos, la sociedad dice, bueno, quiero que tengas un pelo largo, quiero que te hagas implantes, quiero que te cambies a una cirugía de adecuación genital, quiero que te depiles, que seas perfectamente mujer, porque si no, yo no voy a validar tu género, ¿no? Esto sigue estando muy presente. La ley lo que va a decir es, no necesariamente. Es decir, bueno, una cosa es lo que corre dentro del ámbito de la identidad y otra cosa es las modificaciones que uno pueda o no hacer corporales, ¿sí? Entonces, me parece que es interesante cómo muchas veces se ha hablado de que nuestra ley de identidad de género sostiene el binario. Sin embargo, ahí aparece una cita de Blas Radi, que es
es un filósofo y epistemólogo de la ciudad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía de la UBA, ¿sí? Que es militante trans también y que habla de esto de cómo la ley no subordina el reconocimiento legal a la identidad o a cómo cada persona va explorando psicofísicamente su identidad de género, ¿no? Entonces, lo que hace es, bueno, plantear que hoy en día las corporalidades y las identidades de género no están necesariamente encastradas, digamos, a una genitalidad asociada a un género que aparezca en nuestro DNI o en cualquier otro registro, ¿no? Entonces, esto lo que empieza a pensar en esta idea de lo no binario y también se corre de los grises, ¿no? Porque también podemos pensar a los géneros como si fueran una línea, digamos, donde a cada extremo de la línea tenemos lo masculino y lo femenino y después tendríamos grises en el medio y después, pero esta ley y estos nuevos planteos y que se hacen desde la comunidad LGBT lo que hacen es plantear que cada experiencia es única, digamos, que la diversidad no quiere decir que es un montón de gente que está en el medio de lo masculino y lo femenino, sino que en realidad cada persona va vivenciando de manera múltiple, de manera diversa, de manera no lineal, ¿sí? su sexualidad y su identidad de género, y que esto no quiere decir encajar necesariamente dentro de una línea dentro de ese eje. Entonces, bueno, acá sigue la cita de Blas Radi, que me parece que está súper interesante. Dice, ¿qué define ahora a un hombre o a una mujer? ¿Qué ginecólogo se especializa en mujeres trans? ¿O hay un migitorio diseñado para varones con vagina? Si un varón trans tiene relaciones con un varón cis, ¿es homosexual? Si las tiene con una mujer cis, ¿es heterosexual o viceversa? Es decir, lo que hace a la ley de identidad de género un poco es, como dice ahí, como enloquecer, creo que lo decía en la cita anterior, ¿no? Como que en lo que es esta idea que tenemos donde lo homosexual o lo heterosexual o lo cisgénero aparece asociado necesariamente a ciertas corporalidades, a ciertas expresiones, y lo que hace es pensar dentro de lo único, digamos, donde cada vivencia es única y donde no necesariamente se tiene que ajustar a la expectativa que esa sociedad lo tiene, ¿no? Entonces ahí aparece esta otra viñeta que tenemos ahí en la pantalla que dice, bueno, mujeres me dijeron, para mí sos mujer, para mí no sos mujer. Hombres me dijeron, para mí sos mujer, para mí no sos mujer. Travestis me dijeron, para mí no sos ni hombre ni mujer. Y abajo en el final dice, gracias por la información, pero yo no soy ni para vos ni para nadie, ¿no? Entonces esta idea de que la identidad de género, sea cual sea, no es para alguien, ¿sí? No es que busca insertarse dentro de un eje, sino que lo que hace es reafirmarse en sí misma, por eso es una identidad, ¿sí? Las identidades como derecho básico está garantizado por nuestro Estado, lo que hablan es que, bueno, la identidad es un derecho en sí mismo, es uno de los derechos intrínsecos, principales, irrenunciables de las personas y que no están necesariamente relacionados con un contexto, ¿sí? Por eso fue súper importante, ¿no? Y emocionante también para las personas que a partir del 2012 pudieron modificar sus DNI, porque fue el reconocimiento por parte del Estado de un derecho básico, ¿no? Que es el derecho a la identidad y el derecho al nombre, que para muchas personas parecen como derechos básicos, ¿no? Derechos que quizás nunca nos cuestionamos, porque quizás una persona cisgénero nunca se cuestionó o agradeció decir, bueno, qué suerte tengo de haber tenido derecho a tener un nombre o haber tenido derecho a tener una identidad. Sin embargo, para las personas trans tuvieron que esperar décadas, ¿sí? Hasta que el Estado diga, bueno, este es tu nombre, te doy un DNI que se adecue con quién sos y no te voy a perseguir estatalmente por esa diferencia. Entonces, bueno, esto que decíamos de poner en jaque, lo vamos a dejar ahí en el PowerPoint, ¿sí? Pero que lo que planteamos es esto, ¿no? Que nos tiene que servir para poder pensar las vivencias corporales no dentro de cajas, de estereotipos, sino pensar en que cada persona vive su cuerpo y su identidad de género desde desde su propia vivencia, y que no tiene que ver necesariamente con acomodarse a este modelo, ¿no? Entonces, un poco la propuesta, como decimos ahí, es dejar de cargar las expectativas, y esto que hablábamos al principio, ¿no? Y que también está en el módulo, en la clase de género, decir, bueno, como dice ahí, a menudo se carga sobre las personas trans las mismas expectativas que se tienen sobre las personas cis en cuanto a la vivencia del género, ¿no? Entonces, esperamos que necesariamente un varón trans, ¿sí?
se hormonice para tener barba, vaya al gimnasio para tener músculos, para que tenga las características de lo que esperamos que es un varoncito, ¿no? Digamos, un hombre hecho y derecho. Y sobre las mujeres trans lo mismo. Pero esas son expectativas que son nuestras y que son de la sociedad. Y como decíamos, sigue habiendo países donde pasa esto, ¿no? Es decir, bueno, un varón trans quiere ir a hacerse un cambio de DNI y el Estado lo que le pide es decir, bueno, demostrame que sos lo suficientemente varón, demostrame que te adecuaste perfectamente a lo que decimos que es ser varón, ¿no? Nuestra ley es súper moderna en ese sentido, pero también es un paso que debe ser muy importante para la sociedad poder incluir a las personas trans sin tener estas expectativas, ¿no? Este de no se te nota, ¿no? Esta frase que quizás aparece y que tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando se nota que uno quizás no se adecua a este modelo, bueno, ahí aparece la censura, aparecen las miradas, aparecen las burlas y aparece la violencia también. Eh, bueno, entonces ahí yo quería pasarles a un par de datos que habíamos traído, principalmente sobre la situación de la población trans en Argentina, ¿sí? También como para poder ver cómo esto que comentábamos en lo más teórico se ve reflejado después en las vivencias de la población trans en nuestro país, ¿no? Entonces, decimos las personas trans siguen siendo hoy expulsadas de los sistemas educativos, ¿sí? Que excluyen a todo lo que es distinto, ¿sí? Y ofreciéndole por consiguiente, menos educación, menos formación y menos posibilidades de futuro, ¿no? Entonces ahí aparece en el gráfico eh, las posibilidades de terminar la educación, ¿sí? Secundaria o primaria, según a qué edad ¿sí? hicieron pública su identidad de género. Vemos claramente cómo en la primera barrita, así como las personas que hicieron pública su identidad de género después de los 19 años, sí pudieron terminar el secundario. Es decir, tuvieron que censurar, quedarse en el closet, como se suele decir, ¿sí? Para poder dar terminalidad educativa. Y después las otras columnas que aparecen abajo muestran a personas que hicieron pública, ¿sí? En su familia y en su escuela, la identidad de género, ¿sí? Que no cis, y que aparece claramente cómo no pudieron terminar el secundario. Es decir, cuando estas personas hacían pública ¿sí? su identidad de género, decían, bueno, mi identidad no se condice con lo que dice mi DNI, no se condice con el nombre que ustedes utilizaban, no se condice con esta expresión de género que ustedes esperaban que tengan, bueno, automáticamente son expulsadas del sistema educativo, ¿no? Se ve claramente ahí en ese gráfico, ¿no? ¿Y qué significa no poder terminar el primario y no poder terminar el secundario? Sí, es algo importantísimo, ¿no? Porque eso impacta después en nuestras posibilidades de obtener un empleo, ¿sí? Nuestras posibilidades de desarrollarnos en la sociedad, es decir, alguien que no termina el colegio o la escuela, ¿sí? ¿Qué posibilidad tiene después de seguir estudios, de avanzar en la sociedad, de conseguir un trabajo? Bueno, diferentes cuestiones, ¿no? Que esto sigue siendo parte para la sociedad trans. Entonces, acá lo vemos claramente en eh, las fuentes de ingresos, ¿sí? Principalmente para mujeres trans, y vemos cómo la principal fuente de ingresos para la población trans hoy en día sigue siendo la prostitución. Es decir, cuando no queda otra salida, porque estas personas son expulsadas de sus familias, son expulsadas de los sistemas educativos, ¿sí? La única forma de obtener ingresos, o no sé si la única, pero una mayoritaria, como se ven ahí en los gráficos, ¿no? Ninguno baja del 50%, es la prostitución, ¿no? Entonces, es decir, este es un fenómeno que sigue sucediendo hoy en día, ¿sí? Que está muchas veces invisibilizado y que lo que nos muestra es que como sociedad la única salida que les damos, principalmente a las mujeres trans, para sobrevivir es la prostitución, ¿no? Entonces, queda saldado para la sociedad, o sea, queda con dificultades para saldar y es algo que tiene que ser un desafío hacia adelante, es cómo vamos a incluir, ¿sí? Cómo vamos a empezar a darle inclusión a las personas trans en los sistemas educativos y consiguientemente en en el mercado de trabajo, ¿sí? Dentro de esto hay un ejemplo que es muy importante o interesante, que es la ley de cupo laboral trans, la ley Diana Zacayán, ¿sí? Que se aprobó en el año 2015, en la provincia de Buenos Aires, y lo que dice es que el 1% de la planta estatal de la provincia de Buenos Aires tiene que estar formada por población trans, ¿sí? Es una ley que se tiene que trabajar, que tiene que empezar a incluirse, porque cada vez se tienen que contratar más
personas trans, pero que el objetivo tiene que ver con esto, ¿no? Con incluir a las personas trans al ámbito de lo público, es decir, poder ir al ANSES o ir a la FIP o ir a cualquier ventanilla pública y quizás me atienda una persona trans, que podamos ver que pueden trabajar o que pueden insertarse en la vida social tal y como cualquier otra persona. Si este es un desafío que es importantísimo para la sociedad y que quiere decir dar un paso siguiente a la ley de identidad de género. La ley de identidad de género lo que dice es, bueno, habilitamos a tener un DNI, a tener un nombre, pero no podemos quedarnos solo con eso, digamos. Solo el derecho a tener un nombre es algo muy básico, ¿no? Tenemos que, como Estado y como sociedad, permitirle a la población trans tener derecho a un empleo, tener derecho a una educación, tener derecho a una vivienda digna, bueno, tener derecho a circular en la vía pública sin miedo a agresiones, a violencia, ¿no? Entonces, estos son los desafíos que tenemos como sociedad y que tienen que ser superadores de esta primera ley, de la ley de identidad de género, pero que son importantísimos para que podamos ser una sociedad más inclusiva, podamos ser una sociedad menos violenta y que cada vez excluya menos al colectivo LGBT, pero principalmente a la población trans. Así que bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy. Dejamos el PowerPoint para más información y para que puedan explorarlo más. Hay algunas diapositivas que no vimos, así que bueno, esperemos que les hayan sido de ayuda.